todos, bienvenidos a su curso de apologética y en esta ocasión entraremos de lleno con la lección número 3. Les invito a ver un pequeño repaso de las lecciones anteriores. Si hay algunas dudas que pudieran tener, no está de más investigar un poco sobre ello y junto con esto vamos a entrar de lleno a la lección número 3. El tema de la lección que presentaremos el día de hoy es ¿en verdad hay un Dios? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿En verdad hay un Dios? Y quizás esta es una pregunta que puede llegar a ser muy normal en cualquier ser humano, porque los seres humanos razonamos, tenemos la habilidad de pensar, de meditar, considerar, y pues a veces ante las situaciones a las cuales nos enfrentamos, podemos llegar a hacernos esta pregunta: ¿realmente hay un Dios? Y también esta pregunta se la puede llegar a hacer alguien inconverso y contestarla, saberla contestar, nos va a ayudar. Por eso es muy importante la apologética. Y lo primero que tendríamos que hacer cuando alguien nos pregunta ¿en verdad hay un Dios? Sería responderle: ¿será que no hay un Dios? Es decir, la pregunta contraria: ¿en verdad no existe un Dios? ¿Por qué podemos hacer esta pregunta? Porque vale la pena siempre considerar que en un universo tan grande, nosotros somos unos seres diminutos. Las personas que han tenido la oportunidad de subirse a un avión pueden quizás visualizar esto de una mejor manera. Conforme el avión va despegando y agarrando altura, ellos se van a dar cuenta que las casitas, las motos, los carritos y las personas se van haciendo cada vez más pequeñas, hasta llegar a un punto donde todo lo que está en la tierra se ve como que fuera simplemente una maqueta escolar, donde hay casas y todo parece como que fuera un juguete. Y ver esto realmente conmueve el corazón de cualquier ser humano, porque algo que es innegable es que el ser humano se convierte en un ser muy pequeño, su cerebro en un conocimiento muy pequeño a comparación de todo lo que nosotros observamos en el universo. Si somos razonables, no podemos negar esto. No importa la cantidad de libros que hayamos leído, no importa la cantidad de cursos que hayamos tomado, siempre van a existir cosas de las cuales no sabremos. Tal vez alguien se ha especializado en las matemáticas, pero no conoce absolutamente nada de leyes. O alguien ha estudiado medicina, pero jamás ha sabido sobre deportes. Eso quiere decir de que la mente del ser humano realmente es limitada. Quizás es capaz de hacer muchas cosas, pero nunca será capaz de tener todo el conocimiento del mundo. Y cuando llegamos a pensar en esto, entonces la pregunta de ¿en realidad no existe un Dios? Puede llegar a hacerse un poco más sencilla, porque si no lo conocemos todo, por supuesto que podría ser muy probable que no conociéramos la existencia de un Dios y que ese Dios sí podría existir. Esta sería una buena forma de responder a la persona que nos haga la pregunta de ¿existe un Dios? Pero después de esto, también quiero comentarles algunos argumentos que la apologética nos presenta para defender la existencia de Dios. El primer argumento, usted puede apuntar el nombre, es el argumento cosmológico. Voy a leer textualmente el argumento cosmológico en un momento, pero primero quiero contarles que la palabra cosmológico viene de una raíz griega que es cosmos. Quizá ustedes lo han escuchado alguna vez. Cosmos desarrolla el asunto del mundo. Este concepto nos habla del mundo, ¿sí? Y acá se llama el argumento cosmológico porque lo que busca es encontrar una respuesta para la existencia del mundo. Es decir, si el mundo existe, si estamos en un mundo, entonces Dios tiene que existir. Y para esto, el argumento cosmológico nos da tres premisas. Tres premisas que voy a leerles a continuación y que también las voy a desarrollar en un momento. La primera premisa o la premisa A dice: todo lo que empieza a existir tiene una causa. Muy bien, todo lo que empieza a existir tiene una causa.
Piense un momento en esta oración. Si todo lo que existe tiene una causa, esto significa que las cosas no pueden existir de la nada, ¿verdad? O por ejemplo, si yo digo ahora automáticamente que aparezca acá un avión, creo que eso no va a pasar. Hay 0% de probabilidades que eso pase. Al menos que pues yo empiece a traer las herramientas y empiece a construirlo. Entonces, para que el avión exista, tuvo que haber una causa. Y en este caso sería yo como constructora y las herramientas que me sirvieron para poder crearlo. Y a su vez, estas herramientas fueron creadas por esas personas que crearon las herramientas. Y esas personas usaron materiales que otros crearon o formaron para que esas herramientas existieran. Y así nos vamos hacia atrás. Entonces, esta es la premisa número A, que todo lo que existe tiene una causa. Y esto nos lleva a la premisa B, que dice que el universo empezó a existir. Entonces, si la premisa A nos dice que todo lo que existe tiene una razón o una causa, entonces la premisa B, que todo el universo empezó a existir, es verdadero, porque nosotros existimos en un universo y de hecho nuestro cuerpo se podría decir que es una clase de universo con lo maravilloso que es. Entonces, esto quiere decir que el universo tiene una causa. Esa es la premisa B. El universo empezó a existir. Entonces, la conclusión la acabo de mencionar. La conclusión es que el universo tiene una causa. Si todo lo que empieza a existir tiene una causa y el universo empezó a existir, entonces el universo tiene una causa. Y por supuesto, nosotros los cristianos creemos que esa causa es el Dios. Y el Dios verdadero, el único Dios. Por lo tanto, la respuesta es que Dios sí existe. Quiero contarles que estas premisas y esto que estoy desarrollando también se respalda por una ley que es la ley de la termodinámica. No lo voy a desarrollar en esta clase porque nos tardaríamos mucho, pero sí los invito a que puedan tal vez buscar algún documento que hable sobre estas leyes de la termodinámica, porque eso va a respaldar el hecho que el universo no surgió de la nada, sino que el universo tuvo que haber tenido una causa. Este es el argumento cosmológico. Ahora vamos a pasar al segundo argumento para defender la existencia de Dios. Y el segundo argumento es el argumento teológico. Y el argumento teológico también viene de una raíz griega que es telos. Y telos podría llevarnos a la idea de un propósito o un objetivo. Entonces lo que se plantea básicamente este argumento es: si este mundo es tan perfecto, ¿cuál es el propósito que tuvo este mundo? Y la primera pregunta que se hace el argumento teológico es: ¿cómo tuvo el universo su minucioso diseño? Porque si ustedes piensan en todo el universo en el que nosotros estamos, usted en su país donde está, yo aquí en Guatemala, basta con salir al campo, basta con salir al bosque, basta con concentrarnos en una pequeña flor para darnos cuenta que el universo tiene un diseño y es espectacularmente maravilloso. Realmente yo me asombro del diseño que tenemos. Y la respuesta es sí, tuvo que haber un diseñador para que este universo existiera, para que fuera tan perfecto. Y ese diseñador hizo cada detalle, creó el diseño de cada personaje, cada animal, cada ser humano, cada mineral con un propósito. Es increíble como por ejemplo podemos ver el agua, que acá yo también tengo mi botella de agua. El agua tiene un diseño maravilloso. Podemos distinguir cuando el agua está limpia, cuando el agua está sucia. Además de esto, tiene un propósito, el cual es dar vida. El agua es vida. Y así podemos ir con tanta cantidad de cosas creadas y nos damos cuenta que tuvo que haber un diseñador. En esto consiste el argumento teológico. Podemos concentrarnos también en el cuerpo humano.
El ADN, tal vez ustedes han escuchado del ADN. Es increíble la cantidad de información que el ADN transporta o tiene o almacena sobre una persona. Y esa pequeña partícula se puede visualizar por medio de un microscopio y darse cuenta que algo que tal vez nosotros no vemos con el ojo humano es un universo entero dentro de ese microscopio. Entonces, en esto consiste el argumento teológico. El universo fue creado, pero al darnos cuenta del diseño que tiene, no podemos negar que tuvo que haber un diseñador y un propósito por el cual también fue creado. También tenemos el argumento moral para defender la existencia de Dios. El argumento moral básicamente lo que hace es explicar por qué el ser humano tiene una conciencia de que existe lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto. No importa la cultura de la cual nosotros procedamos o en el ambiente donde nosotros nos encontremos, desde muy pequeño el ser humano sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y entonces la pregunta a la cual se hace el argumento moral o la pregunta que se plantea es, si Dios no existe, entonces tampoco existen los valores y los estándares morales. Pero la realidad es que los valores y los estándares morales o el estilo de vida de agrado, de bien, sí existe. Por lo tanto, eso nos lleva a la conclusión de que Dios existe, sino de dónde pudiera provenir esa conciencia de lo bueno y de lo malo. Y el libro de Romanos desarrolla en unos pasajes en específico estas ideas de que el hombre tiene una conciencia de lo bueno y lo malo. Lastimosamente, en muchas ocasiones, el corazón del hombre, su mente y su conciencia se nublan tanto al punto que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Pero eso no elimina el hecho desde que de temprana edad el ser humano conoce qué es bueno y qué es malo. ¿Y de dónde pudiera provenir esa conciencia moral si no fuera de Dios? Ahora bien, hay una objeción que muchas personas se hacen en cuanto a la existencia de Dios. Y lo que ellos dicen es, si Dios existe, entonces ¿por qué existe la maldad y el sufrimiento? Seguramente ustedes han escuchado esta pregunta en algún momento o tal vez ustedes mismos se lo han hecho. Pero la realidad es que al hacernos esta pregunta, realmente también nos estamos dando una respuesta automática. Y es que si nosotros decimos, si Dios existe, ¿por qué existe el sufrimiento y el mal? Pues la realidad es de que el mal y el sufrimiento no lo podríamos catalogar como tal si antes no tuviéramos un conocimiento de que el mal existe. Por lo tanto, esto se relaciona con la premisa anterior, donde decíamos de que el mal lo sabemos distinguir tanto como el bien, porque Dios ha hecho que el ser humano entienda el mal y el bien, porque Dios existe. Entonces, la maldad es el resultado de la libre elección del ser humano. Y Dios mismo nos ha dado a nosotros la respuesta para poder alejarnos de ese pecado, para ser libres completamente y tener una vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces Dios no es ajeno a este sufrimiento. Dios sí existe. Aún en medio del pecado, Dios existe y nos ama. El estándar del bien y del mal debe venir de un Dios. Y ese es un Dios legislador, el Dios que dice esto es bueno, esto es malo, esto es incorrecto y esto es correcto. Por lo tanto, esta objeción queda totalmente anulada porque en la misma objeción del porqué del sufrimiento, si Dios existe, también encontramos la respuesta de que somos capaces de distinguir entre el bien y el mal y eso solamente puede venir como consecuencia de la existencia de un legislador que sería el único Dios verdadero. Entonces con esto terminamos la lección que estuvimos viendo el día de hoy, que es en verdad hay un Dios, y esta fue nuestra lección número 3. Recuerden entonces que tenemos los argumentos, en primer lugar el argumento cosmológico, el argumento teológico y el argumento moral, que es el que acabamos de mencionar. Los invito a que se mantengan al tanto para la siguiente lección número 4, donde también yo estaré apoyándoles
con la enseñanza de este material. Mi nombre es Juliani Toala y ha sido un gusto compartir con ustedes esta lección.